Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes. Su osadía, temple y caballerosidad ponen aparte a los de Gryffindor. Gryffindor es, sin lugar a dudas, la casa más famosa en el universo de Harry Potter. La mayoría de los personajes principales, como Harry, Ron y Hermione, pertenecen a Gryffindor, así que también es la casa que mejor llegamos a conocer conforme la historia se desenvuelve. Los miembros de Gryffindor son valientes, no temen pelear por el bien y superar obstáculos terribles. Sin embargo, en ocasiones confunden la valentía con la temeridad y terminan actuando imprudentemente o presumiendo de sus habilidades. He aquí nuestras recomendaciones para esta casa. Este libro cuenta la historia de Sira Quiroga, una joven costurera española que abandona Madrid justo antes del comienzo de la Guerra Civil para fugarse con Ramiro, el hombre del que se ha enamorado locamente pese a apenas conocerle. Juntos se instalan en Tánger con el objetivo de conseguir contactos para desarrollar los planes de negocio de Ramiro, y aunque en un inicio las cosas van de maravilla, la vida de Sira toma un giro inesperado cuando es abandonada por Ramiro y debe hacerse responsable de las múltiples deudas que contrajeron durante su estancia. Sira se ve obligada a trasladarse a Tetuán, que por aquel entonces es la capital del Protectorado Español de Marruecos, y fundar allí un taller de alta costura que, eventualmente, le permite conocer a figuras históricas tan importantes como Juan Luis Begibeder, Rosalinda Fox y Alan Hogg Hilgard. Si les agrada esta historia, no duden en ver la serie protagonizada por Adrián Ugarte, pues es una obra maestra en cuanto a adaptación y cinematografía. Este es uno de los mejores libros que he leído y desconozco por qué no es más popular entre los amantes de la fantasía. Escrito en forma de cuento de hadas clásico, un cuento oscuro es la historia de Agnieszka, una joven que es inesperadamente desarraigada de su aldea, Devernick, cuando el mago que protege su región de las oscuras amenazas que acechan desde el bosque, la escoge para que sea su acompañante en la distante torre por los próximos 10 años. Nadie sabe qué pasa con los jóvenes cuando están a merced del mago, pero se cuentan historias perturbadoras, y ahora Agnieszka está a punto de averiguar si son verdad. Persepolis es una de las historias más importantes que he leído en toda mi vida. Es la novela gráfica autobiográfica de Marjane Satrapi, quien vivió en Irán durante y después de la Revolución Islámica. La novela está dividida en 2 volúmenes. El primero, titulado Historia de una infancia, cuenta cómo era ser un niño, o peor, una niña, durante esa guerra. El segundo volumen, La historia de un regreso, describe las experiencias de Marjane en Viena y su subsecuente regreso a Irán. Existe una adaptación cinematográfica animada que ha sido galardonada con muchos premios, tanto por su mensaje como por su calidad. No se la pierdan. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que les haya gustado y que disfruten de las recomendaciones. No se pierdan el próximo.